Tengan muy buenas tardes a esta sesión de Realidad Nacional. El día de hoy contamos con la presencia del sociólogo y escritor costarricense Rogelio Cedeño. Rogelio es toda una cátedra de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Antes de la entrevista estábamos hablando precisamente sobre una cuestión fundamental, que son los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios que se han dado tanto en la derecha como en la izquierda, pero que actualmente en Costa Rica algunas personas han tendido a decir, por ejemplo, que Carlos Alvarado, con algunas medidas que ha tomado que restringen la libertad de tránsito y la libertad de las personas y otras cuestiones, es un régimen comunista. Y se ha desatado una serie de discursos en las redes sociales y que incluso han asumido algunos diputados y diputadas, y hasta en periódicos como La Nación. Dalanescu tiene 2 páginas donde está dando un discurso y nos dice que el PAC es comunista. Desde la intelectualidad y la academia es una responsabilidad aclararle a la sociedad los conceptos básicos. ¿Por qué? Lo que hacen es confundir al pueblo y poner al pueblo a discutir sobre temas carentes de interés para que el pueblo no sea educado y asuma la cuota de poder soberano que les corresponde en estos sistemas políticos en los que hemos estado imbuidos e imbuidas históricamente. Bienvenido, don Rogelio, ¿cómo está? Bien, muy preocupado precisamente por la situación que estamos viviendo, por mis experiencias políticas en este país desde que era muy joven. Por ejemplo, el término comunista tenía varias connotaciones. Entre los antiguos liberacionistas, los toras que habían peleado contra los de vanguardia popular comunistas en la Guerra Civil de 1948, los comunistas eran aquellos rivales que se habían enfrentado con ellos incluso con las armas, tratando de ocupar el mismo espacio político reformista en un país donde al parecer no había campo para tanto. Y el otro era la connotación que se le daba ya en el marco de la Guerra Fría, donde el comunismo se asumía literalmente como todo lo negativo. No sé si en realidad la población que había interiorizado ese término, no como un sustantivo, sino como un adjetivo calificativo, epíteto, entendía algo acerca de la naturaleza del régimen de la Unión Soviética o, por ejemplo, de las connotaciones especialmente del régimen totalitario que representó José Stalin, digamos, en la Unión Soviética. Yo no sé si se estaban refiriendo a eso, y tal vez aquí es donde tenemos el problema, porque luego al interior del Partido de Liberación Nacional, cuando se quería descalificar a alguien, algún rival político, entonces se le decía que era comunista. Pero no es que era comunista en el sentido del manifiesto comunista de Marx y Engels, o un adherente a una doctrina o a un proyecto político determinado, sino que alguien que por algún motivo podía ser descalificado. De hecho, esas eran las connotaciones que les daban las dictaduras centroamericanas, que estaban gobernados solo por dictadores militares, eran estas bananas repúblicas de la América Central. El término comunista asumía esa connotación negativa y no tenía nada que ver. Entonces yo recuerdo de los años 60 en la política costarricense que el término comunista tenía las 2 connotaciones. En general había un rechazo difundido entre la población por una propaganda sistemática, que yo no sé exactamente cuáles eran las representaciones que se hacía la gente acerca del término comunista. Y la otra era específicamente la de los liberacionistas más connotados, ideólogos de ese partido de la socialdemocracia, o que se presumía de la socialdemocracia, que eran exactamente sus adversarios, sus rivales políticos, que lo habían sido en una guerra civil. Ahora, todos esos escenarios políticos siempre han sido muy cambiantes. Por ejemplo, en la primera parte de la década de los 60, el Partido de Liberación Nacional jugaba a ser la izquierda políticamente correcto cuando le convenía mostrar la cara izquierda, y decía, bueno, nosotros vencimos a los de vanguardia popular y estos están por fuera.
pero cuando hubo un giro a la derecha en el país con el gobierno de José Joaquín Trejos, aquel cara de inocente Cielito Lindo, que ya fue un gobierno muy de derecha, entonces el Partido de Liberación Nacional se sintió amenazado y el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez organizó el movimiento de Patio de Agua, que representó un giro a la izquierda dentro del Partido de Liberación Nacional, y también fueron de alguna manera estos liberacionistas los que llamaron de nuevo a la escena política a los de Vanguardia Popular al sentirse amenazados por la derecha más radical. Pues estos eran los juegos a que estaban acostumbrados los manejadores políticos, la gente que tenía cultura política, que tenía información, que sabía de lo que estaba hablando. Pero siempre persistió ese uso de la palabra comunista, incluso después de que se terminó la Guerra Fría y se cayó el muro de Berlín. Pero a mí me da la impresión que la mentalidad de la gente en ese juego orwelliano del doble lenguaje y del doble pensamiento, ¿verdad? Lo que se está representando, lo que está representando la palabra comunista es todo lo negativo que pueda haber, todo lo que no debiera ser en una sociedad determinada. Y entonces se lo adjudican, en este caso, al PAC, que por supuesto ha venido a la vez metamorfoseándose de ser un partido que aspiró en algún momento o se creyó que pretendía ocupar el espacio político de la socialdemocracia que fue dejando el Partido de Liberación Nacional, a convertirse en una fuerza que gira cada vez más a la derecha y que tiende a estar controlado por la ultraderecha. Es decir, por lo menos el gobierno es un gobierno de ultraderecha y es el gobierno más de derecha que hemos tenido en 70 años. Es decir, estamos en medio de todo un escenario inestable, y en medio de ese escenario inestable el término comunista para mí no tiene ningún valor semántico, es decir, en términos heurísticos, digamos, en términos explicativos, vamos a decirlo, el término comunista no quiere decir nada, casi ni el término socialista ni democracia. Don Rogelio, es interesante, ¿verdad? El término comunista ha sido empleado entonces con distintos sentidos históricos, en distintos contextos. En Costa Rica, la inteligencia de Estados Unidos y los medios de comunicación han hecho ver al comunista como lo malo, y un gran sector de la población, el que tiene menos acceso a la educación, asocia de esa manera el gobierno de Carlos Alvarado con el comunismo. Pero hay otra corriente. Esta corriente es una corriente libertaria que ha estado diciéndole al pueblo que el PAC es comunista, que el PAC es socialismo del siglo XXI, que el PAC más bien lo que está promoviendo es intervención del Estado en la economía. El PAC está aliado, que el gobierno de Carlos Alvarado está aliado con Nicolás Maduro y con Cuba. ¿Qué nos dice respecto de esa visión que muy perversamente gente libertaria está arrojándole a la población civil? Bueno, los libertarians, porque los libertarios serían los anarquistas, es decir, legítimamente serían los ácratas anarquistas los que se llamaban a sí mismos libertarios. Ahora libertario se le llama al de la ultraderecha, ¿verdad? Por ejemplo, Elías Feinsack, por ejemplo, que se presenta ahí como uno de los libertarians, bueno, para usar ese término en inglés, porque son realmente un ala de la extrema derecha que usa mucho las tácticas de Goebbels, realmente usa la mentira de una manera sistemática, y le dice a la gente que más bien que el modelo sociopolítico que está abandonando más bien el PAC, que era el viejo modelo del Estado bienestar, del Estado que habían defendido gentes como Rodrigo Facio, como José Figueres Ferrer y como Daniel Oduber, que recordemos que realmente era un ideólogo connotado. Realmente Daniel Oduber posiblemente ha sido una de las figuras más brillantes dentro del viejo Partido Liberación Nacional. Vea lo que acaba de suceder en este país. José Miguel Corrales Bolaños, por ejemplo, y Célimo Guido Cruz, ambos formados en la vieja socialdemocracia, son los que promueven una manifestación, y entonces son atacados, por ejemplo, desde alguna izquierda o desde alguna gente supuestamente progresista también,
del gobierno. Pero en realidad los que aparecen defendiendo, y todo lo que le he oído decir a José Miguel Corrales, a quien conozco hace más de 30 años, y a Célimo, y sé muy bien lo que piensan, pues no han cambiado. En lo fundamental están tratando de defender las instituciones del país, que no privaticen la FANAL, que no sigan destruyendo la Caja Costarricense del Seguro Social, ni el ICE. Están hablando de la condicionalidad que pone el Fondo Monetario Internacional con sus préstamos, que inmediatamente significan realmente intervenciones, planes de ajustes, programas de estabilización, como le llaman ellos. Y curiosamente estos también son denostados. Y aunque había gente de derecha y gente de izquierda en la manifestación, está el terror que esto se asume como si fuera realmente una enfermedad de la que me puedo contaminar. Si hoy marcho con estos, me van a calificar de tal cosa. Si marcho con estos otros, también. Por eso es extraño que se califique de comunista a un gobierno que más bien está abandonando totalmente el programa de la socialdemocracia. Porque desde ese punto de vista, yo recuerdo muy bien en los años 60 las administraciones como la de Francisco Orlich y la de José Figueres Ferrer. A ellos se les veía por parte de los norteamericanos, a pesar de su ferviente anticomunismo y a pesar de su incondicionalidad, a pesar de todo, era mal visto por muchos funcionarios estadounidenses que consideraban que Costa Rica era un país bolchevique, porque era un país demasiado estatizado. Es decir, para esta gente no cabía que tuviéramos la Caja del Seguro Social y el ICE y todas esas instituciones. Siempre le han molestado mucho a la tendencia estadounidense y a estos libertarian, a estos seguidores de von Mises y del profesor von Hayek. Don Rogelio, si pudiéramos ir cerrando esta parte de la entrevista, tal vez si nos describe un poco qué características políticas podrían identificar al gobierno actual de Carlos Alvarado. ¿Qué características, de qué corrientes ideológicas podría provenir este pensamiento de Carlos Alvarado? Pareciera que no tiene pensamiento, ese es el problema, o sea, no tiene una posición propia, no tiene un partido político, es decir, lo agarró violentamente una realidad sociopolítica que se volvió inmanejable para él, y probablemente por la forma como le dejó la mesa servida Luis Guillermo Solís, que vendría a ser otro que renegó también de la vieja socialdemocracia. Es decir, es que como ya no quedan sobrevivientes, ¿verdad? Y entonces ahora ya no existe el Partido de Liberación Nacional, está muerto y debían haberlo enterrado, pero como decía Elio Gallardo, es un cadáver insepulto, ¿verdad? Decía mi amigo Elio Gallardo, y no quieren reconocer que es un cadáver insepulto porque estos individuos son los que llamaba Max Weber en El Político y el Científico, los que viven de la política, no los que viven para la política, que son los que propusieron y crearon ese partido político, uno de los más importantes en este país, sino que viven de la política, viven usufructuando de lo que les dejaron sus mayores, pero no comparten absolutamente para nada el ethos originario de esa organización reformista que fue en alguna época el Partido de Liberación Nacional. Se pensó que el PAC iba a llenar ese vacío político en lo que llamaríamos así en el centro izquierda, aunque cada día las palabras izquierda y derecha también pierden valor explicativo. Y aparentemente se creyó eso, pero el PAC nunca demostró tener gran consistencia, es decir, han sido realmente muy débiles, muy inconsecuentes. Realmente una vez me decía un viejo liberacionista, que muy amigo de Figueres y que había combatido en el 48 cuando estaba empezando el PAC, y me dijo, no jodas, me dice, si José Figueres Ferrer hubiera sido tan pendejo como este carajo de Otto Solís, el Partido de Liberación Nacional nunca hubiera surgido. Es decir, bueno, porque aquellos eran animales políticos, gentes capaces de tener sus corazonadas y de seguir adelante, y así a veces con una dosis de voluntarismo extremo surgió el Partido de Liberación Nacional con José Figueres,
que ni siquiera era socialdemócrata en ese sentido orgánico, sino que realmente era un keynesiano, un seguidor sobre todo de las políticas de Franklin Roosevelt. Lo que le entusiasmaba a Figueres eran las políticas del New Deal rooseveltiano. Eso resume mucho de su pensamiento político. Rogelio, muchas gracias. Ha quedado claro que el PAC no es comunista ni neocomunista. Ni socialdemócrata siquiera. Ni socialdemócrata, totalmente. En un video anterior dimos una aclaración de que viendo el papel del Estado en la intervención de la economía, nos podemos dar cuenta que el comunismo, por lo menos las tendencias que conocemos como comunismo, más generalmente, apelan a que el Estado centraliza la riqueza y la distribuya en partes iguales. Que la socialdemocracia apela a que el mercado genera riqueza, pero a la vez genera desigualdad, y por lo tanto el Estado tiene que intervenir en la economía para generar programas de reformas sociales. Que el neoconservadurismo o el conservadurismo nos va a decir que el Estado simplemente tiene que existir para velar por los derechos de determinadas élites que se consideran que tienen derechos privilegiados por el resto de la población, y que el Estado tiene que hacérselos valer. Y que el neoliberalismo es una tendencia que lo que nos dice es que el Estado no sirve, que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Sí, no sirve, pero llaman a que lo salve. Es decir, el Estado sirve para salvarlos a ellos, ¿verdad? Y la nación acude hasta los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así, la mala administración de la Caja, poniendo en riesgo las pensiones de la mayoría de los trabajadores, ha estado respaldando, por ejemplo, al diario La Nación. Totalmente. Rogelio, podemos decir que la actual del PAC en este momento es una especie de mezcla de neoconservadurismo y neoliberalismo. Pudiera ser, es un extraño híbrido que no sabemos en qué va a quedar, porque no sabemos si va a sobrevivir en este caos, ¿verdad? Como tampoco no sabemos si va a sobrevivir el Partido de Liberación Nacional, si es que queda algo de él todavía, o el Partido de Unidad Social Cristiana, que no tiene nada que ver con ningún tipo de social cristianismo, pero ni siquiera de la derecha democristiana que puede haber existido en Europa incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, donde había un partido social cristiano, por ejemplo, que era entusiasta de las políticas colonialistas belgas. Vea qué belleza. Ni siquiera de eso, es decir, no tiene nada que ver. O sea, realmente si hay un grupo enemigo totalmente de las conquistas de algún tipo de social cristianismo que pudiera haber representado el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, es este grupo que está ahora. Pedro Muñoz, diputado, hijo de José Joaquín Muñoz Bustos, que fue diputado y un connotado calderonista en los años 60. Este muchacho es un espécimen de la derecha, pero es que estos ni siquiera son de la derecha, es decir, ni siquiera tienen un pensamiento político estructurado. Ahí es donde está el problema. Es decir, por eso es que estos Dolanescu no se sabe. Han dicho todas esas barbaridades, pero ahora resultó que Dolanescu, Rodríguez, el que se vino contra las universidades públicas, y todos estos acaban de votar contra el préstamo del FMI. Y luego a los fundamentalistas neopentecostales, como se dividieron, y algunos les llaman los ramasecos. Ahora resulta que hay ramasecos buenos y malos, ¿verdad? Los buenos son los que votan los préstamos con el FMI y no van a manifestaciones. Y ya los otros ramasecos, los de Fabricio, ya entraron en la herejía. Ya entraron en la herejía porque se fueron a una manifestación con José Miguel Corrales y con Célimo Guido. Se estarán volviendo comunistas, o se estarán volviendo socialdemócratas, o se estarán volviendo demasiado secularizados de su pensamiento. Si todo el mundo comienza a ser objeto de sospechas. Totalmente. Pero en general hay en realidad una carencia de cultura política. Yo creo que Halder, este programa que has emprendido de publicaciones es muy importante. A veces me recuerda mucho a mi querido amigo, el doctor Rodrigo Gutiérrez de Sáenz, que en paz descanse, que antes de morir siempre me dijo que teníamos que preocuparnos por la educación política del pueblo, y si no, esto se le iba a llevar la trampa. Y es precisamente eso lo que nos está pasando, porque, por ejemplo,
Pensemos en una respuesta electoral que es lo que más calza dentro de la mente de las personas. Si en este momento se nos dice que el PAC es comunista, lo que se está es allanando el camino para que cualquier tendencia que tenga algún corte progresista en las próximas elecciones sea asociada con el PAC y que el neoliberalismo y las tendencias que realmente nos están ahogando y que están en el gobierno se nos presenten como la salvación. Podría ser, o como por ejemplo como el Frente Amplio que se lo tragó la bruja, ¿verdad? Y entonces no se sabe ya si existe y en qué zona y dónde está, porque hay un problema. Yo le dije a mi amigo Adriano Corrales Arias a raíz de toda esta situación de las manifestaciones del otro día, porque él dijo que el asunto era irse. Por ahí una periodista dijo que ella se había ido, pero yo le dije, la política es como la naturaleza, no resiste al vacío. Abandonar el escenario no es hacer política. Uno tiene que tener política. Tampoco le puede impedir que la señora que considera que el gobierno es comunista o la bolsa que considera que Jehová, yo qué sé cuánto, yo no le puedo impedir que vaya a la manifestación. Pero lo que sí es cierto es que si yo soy un hombre de izquierda, tengo que acompañar al pueblo. Yo creo que en ese sentido, Excelio Guido y José Miguel Corrales están actuando bien. Y todos los antiguos socialistas y comunistas que hayan analizado la cosa en esa dirección, y alguno que otro trotskista que lo regañé el otro día, como que empezaron a aceptar que se estaban equivocando y que estaban satanizando a los manifestantes cuando era una manifestación popular de sectores que nunca se habían manifestado con esa presencia, pero que son sectores populares que están desesperados. Que ya la crisis económica y agudizada por este fenómeno del COVID-19, pero que ya venía con una recesión en camino, los tiene al borde del hambre. Entonces, el problema de la izquierda también, porque la izquierda también tiene graves problemas de identidad. Nunca ha tenido tan graves problemas de identidad como ahora, después de la caída del muro de Berlín. Don Rogelio, muchas gracias. Hemos tenido una postura sumamente erudita al respecto de esta situación y nos podemos dar cuenta que hay mucha tela que cortar, pero llegar y decir que el PAC es comunista es una cuestión o de mucha ignorancia o de mucha perversidad. Les esperamos en la próxima entrega de entrevistas. Muchas gracias, don Rogelio. Sería como ver a Carlos Alvarado con el manifiesto comunista debajo del brazo, ¿verdad? De Marx y Engels. O el comunismo libertario de Kropotkin. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias.